Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ahora quiero terminar la clase sobre la fe. Yo cuando comencé a dar todo estas clases al comienzo sobre lo que es la riqueza que tiene el cristiano en Cristo, mencioné que la fe es algo que demuestra que el cristiano debe de tener una base para vivir la vida cristiana. Y mencioné que la fe demuestra la existencia de una base, un principio fundamental para que el cristiano pueda basarse y vivir la vida cristiana. La fe era uno de esos ejemplos que muestran ese principio que debe existir. Yo había dicho. Y también dije el andar en el espíritu. Es otra base también que nos demuestra que el cristiano necesita tener algo para poder basarse y vivir la vida cristiana, andar en el espíritu. Y también mencioné que en la Biblia aparece otro término también que nos explica esta existencia de esta base, que es lo que Jesús dijo: separados de mí nada podréis hacer. Necesitamos una base. ¿Y quién es esa base? Es Cristo. Pero también necesitamos la fe para apropiarnos de Cristo. Y necesitamos de andar en el Espíritu. Y eso es permitir que Cristo, por medio de nosotros, viva en nosotros. Y todo eso por medio de la fe. Por eso hay muchos pasajes que apelan a que tengamos fe, como Gálatas 2:20, para que Cristo habite en nuestros corazones, para poder andar por el Espíritu y no por nuestra carne, como dice Gálatas 3, 4 al 5. Porque los hermanos de Galacia querían perfeccionarse por ellos mismos, querían sacar esa base y andar en la propia sabiduría de uno, en su propia prudencia. Y eso es letal para un cristiano. Por eso es importante la base. Y yo había comenzado las clases sobre esta clase, creo que fue la tercera clase de saber las riquezas en Cristo para vivir la vida cristiana, y había dicho lo fundamental que es saber la base. Y bueno, ahora tocó entonces hablar de la fe, y ya hablé unas como 9 clases, y ahora quiero terminar sobre esto, sobre la fe. Y quiero terminar este curso de la fe en todos estos cursos que estamos dando, pero quiero terminar solo la de la fe, convenciéndoles a ustedes a través de la persuasión, pero lógica, no manipulando sus emociones, sino a través de la lógica, para que se apropien de Cristo por medio de la fe cada vez más. Quiero convencerles a ver la grandiosidad de este instrumento preparado por Dios, forjado por Dios, para que ustedes se apropien de él cada vez más. Y quiero convencerles a través de la escritura, mostrarles a ustedes las escrituras. En primer lugar, quiero decirles que la fe se apropia cada vez más de Cristo, como a modo de repaso nomás, pero un poco más didáctico, y quiero hacerlo rápido. Si pueden poner más lento el video, pero a modo de repaso, para luego decirles la importancia de tener una fe madura, por así decirlo, y para animarse en los resultados que pueden tener de tener una fe madura. Entonces, voy a hacer a modo rápido. Nosotros vamos a hacer algo didáctico. Estamos en una esfera que es Cristo, una esfera donde adentro todo ocupa Cristo, porque Cristo es todo. Y nosotros estamos ahí. Voy a hacer un poco rápido. Y vamos a suponer que hay un cubo. Vamos a dibujarla así nomás. Y en las aristas está la justificación. La otra arista está la santificación. Y bueno, otras puede estar otras bendiciones en los lugares celestiales, el poder vencer al pecado, el poder de Dios y otras áreas más. Y bueno, ¿y la fe qué es? La fe
es algo que está dentro de nosotros, que como abre un canal para apropiarse, por ejemplo, del poder de Dios, para apropiarse de la justificación una vez que por primera vez creímos, para apropiarse de la santificación, la fe abre este canal, para apropiarse de Cristo, y Cristo está en todo. Es Cristo, porque estamos en Cristo es que tenemos fe. Por eso dije que la esfera es todo. Pero por fe nos apropiamos cada vez más. Entonces es importante, hermanos, la fe porque nos hace apropiarnos del poder de Dios para vencer al pecado, de Cristo mismo para vencer la tentación, para santificarnos cada vez más. Y el Espíritu es el que trae, por ejemplo, el poder para vencer al pecado y santificarnos más. Por medio de la fe, el Espíritu nos trae a nosotros. Y también el Espíritu nos trae a Cristo. Ahora vos me preguntas, pero Cristo está en todo acá. Cristo ocupa toda la esfera, hasta ocupa toda la persona. Es cierto. Más posicionalmente, sí. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo ya 100% sin pecado, 100% perfecto. Pero aquí en la vida necesitamos fe para apropiarnos del poder vencer al pecado, de apropiarnos más de Cristo. Por eso esta esfera demuestra algo práctico, teniendo en cuenta que Cristo ocupa todo para que se produzca la santificación, para que ejerza fe, para que Dios provoque fe en nosotros. Por eso ocupa todo Cristo acá. Pero también dije que nosotros nos apropiamos más de Cristo por la fe. Y me vas a decir, pero si acá Cristo ya está todo apropiado, ya está por todos lados, yo estoy sumergido en Cristo. No, pero en la práctica, como estaba diciendo, vamos a hacer un zoom acá. En la práctica, nosotros tenemos que apropiarnos más y más de Cristo. Y es por la fe, eso dice Efesios 3. Y en la práctica también tenemos que apropiarnos cada vez más. Ahora hago este zoom acá. Acá está redondo. Es esto. Nosotros por la fe tenemos que apropiarnos más del poder vencer al pecado. Y este círculo acá cada vez se va haciendo más grande a medida que vamos progresando en la vida cristiana y Cristo ocupa más lugar y tenemos más poder para vencer al pecado. Y más y más. Aunque nunca va a llegar a ocupar un círculo que es Cristo, porque Cristo es infinito. Esta esfera realmente se proyecta hasta el infinito. Nunca este círculo acá se va a agrandar tanto de ocupar a todo Cristo realmente en su plenitud, como Él es. Porque la vida eterna va a ser seguir conociendo a Cristo, apropiándose cada vez más de Cristo. La vida eterna es conocer más. No digo que allá en el cielo va a existir la fe, por así decirlo. Por eso en alguna clase anterior dije que la fe va a ser perfecta. Pero realmente la fe, allí no se habla en términos de fe en la escritura allá en el cielo. Sino que nos vamos a ver directamente. Pero aún así vamos a ir conociendo más. Y por eso digo que el círculo allá en el cielo se va a ir aumentando el conocimiento de Cristo en nosotros. Seguramente allí nos vamos a recordar, mira todo lo que Cristo hizo por mí en la vida. Y vamos a alabar al Cordero por lo que Él hizo. Y cada vez más vamos a entender más esa gloriosa riqueza. Por eso dice que nosotros vamos a ser un trofeo de la gracia de Dios por los siglos y los siglos, para mostrar su sobreabundante gracia de Dios para con nosotros en los lugares celestiales. Efesios 2:7, hermanos. Y por eso les quise hablar un poco sobre la importancia de la fe que nos conecta a Cristo, para resumir un poco de manera más didáctica, capaz que se les queda un poco más en el cerebro esto. Y ahora les paso a seguir hablando sobre que Cristo quiere que nosotros tengamos una fe creciente, pero una fe, por así decirlo, que está bien encaminada, una fe sana, que no se detenga, sino que crezca y que esté firme esa fe. Tiene que haber también una base firme
para que esa fe siga creciendo y no esté sobre una arena movediza o sobre la agua que apenas, no, tiene que estar, Dios quiere que estemos con un conocimiento cierto de lo que es la fe y estemos un conocimiento inicial de la importancia de la fe y estemos bien firmes en la fe para seguir creciendo más. ¿Y qué pasaje bíblico demuestra esto? Romanos 4, versículos 13 al 17, que dice que Abraham estaba plenamente convencido de la promesa. Tenía fe. Abraham, y usa otros términos, no se debilitó en la fe a pesar de que tenía 100 años. Siguió creyendo y apropiándose de la promesa que es Cristo, que es la obra de la cruz por nosotros. Abraham seguía apropiándose y no se debilitó a pesar de lo que las adversidades le demostraban algo contrario a lo que él estaba creyendo. Tampoco dudó, luego dice que estaba plenamente convencido y dice que se fortaleció en fe. Tiene que tener una fe certera para luego seguir fortaleciéndose en fe, hermanos. Dios no quiere que nosotros tengamos una fe vacilante, pusilánime. Deuteronomio, hay un pasaje de Deuteronomio que un sacerdote dice, y hace un tipo de retórica ahí, diciendo que los que quieren aprovechar la casa que compraron, váyanse y disfruten la casa, porque si quieren ir a la guerra van a morir. Si quieren disfrutar de su esposa que recién se casaron, vayan y no estén acá dudando, vayan allá. Porque en la lucha no hay que dudar de nada. No hay que, ay, sí, recién tuve la casa, no sé si voy a estar bien firme acá en la lucha. No, si estás dudando, andate para la casa. Acá no hay que ser pusilánime. Si querés luchar la vida cristiana y querer seguir creciendo en fe, tenés que tener una fe firme, plenamente convencido. Ahora bien, alguien me va a decir y me va a decir, y tal vez nosotros mismos nos preguntamos y vamos a preguntar, pero Abraham dudó, ¿no? Cuando se casó, bueno, cuando aceptó la proposición de su esposa Sara para tener un hijo con su sierva Agar y para así la descendencia de él siga, para que venga el Salvador. Ahí Abraham dudó, no me vas a decir que no, me van a decir, Abraham dudó de la promesa de Dios y él por sus propias fuerzas quiso obtener la descendencia y no por las fuerzas de Dios. Ahí, quieran o no, me van a decir, Abraham dudó. Entonces, no estaría contradiciendo todo que dice que tampoco dudó, no se debilitó en fe, estaba plenamente convencido, se fortaleció en fe. No se contradice. Pablo no estaría faltando a la verdad allí al poner estas aseveraciones de la plena certidumbre de fe de Abraham. No, nada que ver. Pablo aquí no muestra ese caso de debilidad de Abraham, no muestra. En cambio, afirma todo lo contrario, que no dudó, que él se fortalecía. ¿Por qué? Porque él tenía bien la base. Él seguía aumentando. Y aquí Pablo no menciona eso. Aquí Pablo nos quiere dar, por así decirlo, cómo debe ser caracterizada la fe en un cristiano. Debe ser una fe firme, que crece. Entonces, repito, aquí Pablo no se enfoca en ese error que cometió, porque todos somos pecadores y cometemos pecados, y al fin y al cabo, sí, cada pecado que cometemos es por causa de no creer en la suficiencia de Cristo. Pero aquí Pablo quiere que nosotros tengamos una fe firme, así como Abraham, y sigamos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, como luego va a decir. Tiene que ser una fe firme. Y hay cristianos que no tienen tanta fe firme y andan no siendo como Abraham, sino dudando. Por eso Hebreos dice que hay muchos que deberían ser maestros, pero no lo son. ¿Por qué? En primer lugar, porque están pecando. ¿Y por qué están pecando? Por causa de incredulidad, por no tener una fe firme,
hermanos. Esa es la raíz de todos los males, por así decirlo. No es tanto el amor al dinero. El pecado de amar al dinero más que a Cristo es la incredulidad. Ese es el pecado que hace que tenga ese amor distorsionado, hermanos. Así que Pablo nos dice que Abraham se fortaleció, no dudó. Y concluye al decir todo esto de que fue por la fe que Dios le consideró justo. Así que la fe es importante para la justificación, pero también para seguir apropiándose con una fe firme en la promesa, en el Evangelio, que no solo promete llevarnos al cielo cuando muramos, sino que el Evangelio también prometido es que nosotros tengamos la salvación aquí, para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, para poder vencer al pecado, para obtener los frutos de la cruz de Cristo, que allí Él venció al pecado. Y allí Él resucitó para que nosotros también ahora tengamos su vida resucitada, su vida, para cada vez ser más salvados, por así decirlo, por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Por eso es necesario y de vital importancia tener una base firme de la fe, hermanos, y no dar lugar a las dudas. No tener así un pensamiento, no, lo que él está diciendo aquí de la fe es una conjetura. Voy a dudar mucho. Esto acá de la fe firme es una conjetura, como hay conjeturas ahí que ofrecen al quien resuelve esa conjetura y demuestra. Hay recompensas de $1.000.000. Un matemático hizo una competencia y mostró cantidad de conjeturas, es decir, como problemas no resueltos o no demostrados matemáticos, y puso todas las conjeturas así, y dice, el que descubre y demuestra que esto es así, que esta conjetura realmente no es ficticia, sino que es verdadera, el que demuestra que esta tesis, esta hipótesis no es simplemente una hipótesis, una teoría, sino que se demuestra que existe. Por ejemplo, alguien puede decir, yo no sé si el ser humano puede pensar muy elevadamente a través de, no sé, presiones distintas o algo así, o no sé si el humano puede pensar en el espacio luego de la atmósfera, aunque tenga oxígeno, y ahí le elaboran una hipótesis que no es comprobado, no se sabe, y entonces viene uno y te demuestra, sí se puede, ¡ting! Entonces ahí fue demostrado. Entonces este matemático dijo, el que me demuestra le doy $1.000.000. Hermanos, acá no necesitamos para esto demostrar nada, porque Dios ya nos demostró y nos dice en la Escritura, y Abraham es un ejemplo de eso, de una fe firme. Acá no hay conjetura, hay que apropiarse de lo que dice aquí la Escritura. ¿Y qué dice? Que tenemos que tener una fe firme en Cristo, en el poder de Dios, que es el que es capaz de dar vida a muertos, dice Romanos 4. Dice que Abraham creyó al quien puede dar vida a los muertos. Creyó en el poder de Dios y en la gracia de Dios, dice el texto. Abraham se apropió del Evangelio, y así nosotros también tenemos que apropiarnos del Evangelio para la justificación, una vez que creímos por primera vez. Y bueno, tenemos que seguir creyendo en la justificación para tener bien claro eso en nuestra mente y no dar lugar a querer otra vez vivir bajo la ley, como lo estaban haciendo los de Galacia. Y también fe en que Cristo puede en nosotros vivir de manera plena para vencer al pecado, para estar con toda la plenitud de Cristo viviendo en nosotros, hermanos. Debemos tener una fe firme. Eso es lo que Pablo nos dice. No hay aquí conjeturas. No tenés que tener
es la conjetura en tu mente de que esto puede ser ficticio lo que le estoy diciendo. No, esos son hechos comprobados, demostrados y afirmados por Dios. Y Dios quiere que tengas una fe firme, no importa cuántos meses o horas o segundos tengas de convertido. Tenés que apropiarte, tenés que tener una carpa donde vos estás viviendo en esta vida bien apuntalada en la tierra, ya en la raíz, ya profundo en la obra de Cristo Jesús, para que estés bien firme viviendo ahí en tu carpa, hermanos. Para que un vientito ahí de doctrina ahí no te lleve, inclusive para soportar tornados del mal, hasta si el mismo diablo te quiere atacar. Porque el que está en Cristo es mucho más poderoso que el que está afuera, el que está en nosotros, que es Cristo, es mucho más poderoso que el que está afuera, dice Primera de Juan, hermanos. Por eso es tan grandioso esta fe, que te hace clavar a Cristo, bien, estar firme en Cristo, apropiarse de las raíces que te dan todos los nutrientes, apropiarse de Cristo que te comunica misteriosamente, como dicen los reformadores, como Calvino, secretamente todo lo que Cristo conquistó allí en la cruz para vos. Esos son los nutrientes que te administran a vos aquí por medio del Espíritu. Y es grandioso esto, hermano. Y es mucho más grandioso encima de lo que ahora vos pedís para conocer más eso y de lo que te imaginás. Es más grandioso aún. Por eso necesitas una fe cada vez más fuerte y que crezca más para entender más lo grandioso que es apropiarse de Cristo. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Por eso Pablo no quería hallarse en él, sino quería estar en Cristo, que es lo más precioso del universo. Como dice Calvino, es como estar tocando el cielo, estar en el cielo. Eso, por eso Pablo quería estar hallándose en Cristo y no en él, hermanos. Es mucho más grandioso lo que hace esta fe, lo que nos hace conectar a Cristo. El mecanismo de esta fe que te hace conectar a Cristo es mucho más grandioso encima de lo que vos te imaginás, porque Cristo es más grandioso, hermanos. Y la fe, esta máquina de Cristo, este instrumento de Cristo, es una constante, es una ley comprobada matemáticamente. Si tenés fe, te apropias de Cristo. Es una matemática constante. Es la constante de la vida cristiana. Por la fe vas a vivir. Como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá aún en circunstancias adversas. Habacuc vivía no por la vista de los problemas, sino por la fe. Vivía en Dios. Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque esto, Habacuc vivía, se conectaba a lo divino, a lo que Dios da por el Evangelio, por la fe. La fe no falla. La fe es una máquina de Dios construida, forjada para conectarte a Cristo. Es una constante, no falla, es una ley. La ley de la fe y no la ley de las obras. La ley es más exacta que la ley de la gravedad, que a veces puede variar dependiendo, no sé, porque la naturaleza puede estar sujeta a algunas variaciones, porque no es perfecta, pero la ley de la fe que Cristo hizo es algo celestial que está anclada a lo divino. Es más exacta que el 9,8 metros por segundo, más exacta que la ley de la constante de Planck. Es un número. Y es una constante la fe que siempre vas a notar en un cristiano. Aquel cristiano que tiene vida, si podés desmantelar así lo que le hace funcionar con una función matemática de ese cristiano que tiene vida, vas a encontrar fe. Está allí, constante. Fe como una constante de 9,8 metros por segundo, que es la gravedad. Y esto es igual a, en Cristo, en obra de es igual a vida que va a tener. Vas a encontrar fe en cada cristiano. Eso no falla, es la constante de Dios, hermanos.
Y esto no es una teoría, esto es más que cierto y es más grandioso de lo que te podrás imaginar, es mucho más grandioso de lo que vos pensás y te imaginás, y yo también. Por eso, como estaba diciendo, necesitamos crecer cada vez más en el entendimiento de esta verdad de la fe, pero acompañado, como vamos a hacer aumentar más la fe, al discernir más lo que es Cristo y al saber más que solo por la fe nos apropiamos. Solo por la fe. Esto es lo que Pablo te quiere decir. Este es el mecanismo de Dios. Es grandioso. No es por tus obras que vas a conocer más a Cristo, que vas a aumentar más en el conocimiento de lo grandioso que es vivir la vida cristiana. No es por tus obras, es por la fe. Cuanto más fe vos ejerzas, vas a tener más conocimiento. Ese conocimiento te va a producir más fe. Y así, y así, así, en adelante, ad infinitum, como dicen los latinos. El latín, el idioma latín, los romanos, como dicen. Y vas a seguir creciendo más, deleitándote cada vez más en esta grandiosidad. Y bueno, si no estás deleitándote más y más de lo que es la fe para vos, de que solamente por la fe y no por un sentimiento te podés apropiar de Cristo, de que solamente por la fe y no primeramente por las obras te podés apropiar de Cristo. Si vos no estás entendiendo eso y estás viviendo así, de que solo por las obras te puedes apropiar de Cristo, o al mirándote a ti mismo, si leíste mucho la Biblia o no, o si hiciste esto, si estás pensando que así vas a conocer más a Cristo y vas a ver lo grandioso que es la vida cristiana, estás totalmente equivocado y hay un error doctrinal que estás teniendo, debo decirte. ¿Por qué? Porque el que realmente crece y se da cuenta de la grandiosidad del Evangelio es el que cada vez más se aleja de sí mismo y se apropia por la fe que saca fuera el mérito humano de Cristo y del Evangelio y es maravillado cada vez más de Cristo y no de lo que Él puede hacer. Es maravillado más de que Cristo dio la fe que no es de Él para que se apropie de Cristo realmente. La fe es un don, por eso dije que no es de Él. Pero claro, es un regalo que nosotros lo ejercemos, hermanos. Y hay personas que no están disfrutando de la grandiosidad cada vez más de Cristo. ¿Por qué? Porque no entienden esto de la fe. Están en una arena movediza, se miran a ellos mismos y por eso caen en muchas tentaciones y algunos hasta quedan enfermos y otros mueren. Dios le tiene que llevar por amor a ellos, hermanos. Es el caso de el que lleva mi nombre, mejor decir, el nombre que mis padres sacaron de ese personaje, Josías. Eso dice John Owen, que tal vez Josías fue llevado para antes y bueno, murió por los egipcios. Por algo, por la negligencia de él. Dios le tuvo que llevar. Y hay muchos casos, la escritura dice también, hermanos. Porque se miran a ellos mismos y viven una vida así, que Dios dice, no, no puede más. No, quiere apropiarse de Cristo, para el bien de ellos ya les llevo. Y eso pasa, hay muchos que también, como dice Hebreos, son niños y no crecen, hermanos. Pero nosotros debemos, hermanos, cada vez más deleitarnos en la gracia de Dios que nos dio esa fe para apropiarnos cada vez más. Y no por méritos, no por sentimientos. Es así, con un acto de fe puedo vencer este obstáculo. Ay, no, pero mis sentimientos dicen que estoy mal porque es esto, porque no sé qué. Y porque, no, yo no hice esto, no puedo, es imposible, nada. Hermanos, la fe no tiene mérito, no se mira a vos, solo se apropia a Cristo. Por eso somos más que vencedores, porque nos apropiamos de Cristo. O si no, Pablo no diría todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por la fe que puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Y es por la fe que él pudo decir de ninguna cosa hago caso. ¿Cómo uno que no tiene fe va a poder decir de ninguna cosa hago caso? Él puede decir eso porque tiene la capacidad de no hacer caso a ninguna cosa
que le quiera molestar, porque sabe que Cristo es el que le hace hacer no caso a alguien que le quiere molestar. Es por la fe que Pablo era lo que era, hermanos, y hacía lo que hacía. Si yo prediqué en muchas regiones y todo, llevé el evangelio, dice a él, no fue por algo que yo hice, sino porque Cristo lo hizo. En Romanos 14 dice así. Y también en 1 Corintios 10, si yo fui mejor que los apóstoles, yo un abortivo, si he trabajado más aún que ellos, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo lo decía. Es eso, él no se miraba a sí mismo en lo que su carne le quería hacer pensar. Él miraba a Cristo y se guiaba por la brújula que es Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que solo por la fe se obtiene a Cristo. Él lo dijo en Gálatas 2:20, si yo vivo ahora, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no por mis obras meritorias, no por mi capacidad. Segunda de Corintios 5 dice que ahora nosotros somos ministros competentes, pero no que nosotros seamos competentes, sino porque nuestra competencia viene de Dios por medio de la fe, hermanos. No es nada nuestro. ¿Y por qué muchos se quedan en eso y nos prosiguen? Porque no se maravillan de esta gracia, no se tiran a esta catarata de la gracia de Dios, poder de Dios para ver todo esa grandiosidad de la obra de Dios, y no se quedan en la baranda, así, con miedo que esa catarata les pueda matar. Pero Cristo está a favor nuestro, hermanos. Y sí, lo que les quiero decir ahora es que muchos no se apropian por la fe, no saben lo que es el regalo de la fe, que no todos tienen encima. No todos los incrédulos tienen, no es de todos la fe, y muchos cristianos no se apropian de esa grandiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Uno puede decir. Y hay algunos cristianos que sí se apropian de lo mayor y cada vez más. Y hasta que llegan a otro nivel de decir también, esto antes nunca había pensado que lo iba a tener, ni imaginado que lo iba a tener. Según Efesios 3 al final, que dice que el poder de Dios obra en nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos. Y estos llegan a ese nivel y dicen, aún ahora, después de haber experimentado eso que no pedí ni imaginé y ahora sí lo experimento, aún ahora Dios me dice que hay más que yo no sé en totalidad de lo que es Cristo en mi vida y del poder de Cristo resucitado viviendo en mi vida. Y yo quiero más, dicen eso. Y pasan a ese nivel y dicen, wow, mira lo que aprendí ahora y sigo. Pero tengo más todavía de lo que más todavía no imagino ni pido y yo no sé. Pero el poder de Dios actúa mucho más abundantemente de lo que ahora entiendo. Y siguen y progresando en fe, fortaleciéndose en fe en el Evangelio como Abraham. Y otros dicen, no sé, yo no me estoy fortaleciendo así como vos decís. Y bueno, esos son los que no avanzan en la vida cristiana. Aristóteles Onassi era un rico, millonario. Él ni a la escuela fue y sus alumnos, sus compañeros decían, ¿por qué no estudias? No, yo voy a ser más rico que ustedes, y aunque no estudie, y yo voy a elaborar mi trabajo, no sé qué. Y él dice que un día fue a Montevideo y dice que vio en un barco todo destruido, algo que los otros no vieron. Hermanos, y nosotros los que creemos y queremos proseguir más y más y deleitarnos más de Cristo, vemos algo que a otros, porque están en un nivel de fe, por así decirlo, no avanzado, están sobre la arena movediza, no disciernen y dicen, ¿y este? ¿Por qué se maravilla tanto así de la gracia de Dios? En sus mentes cavilan, así como los judíos. Pero estos ven ese poder
poderoso de Dios y quieren seguir viendo, deleitándose más y más de Cristo. Por ejemplo, aquí dice sobre Aristóteles Onassis cuando hizo esa obra de ver en ese barco medio destruido que de allí puede haber algo más. Dice aquí un comentador de él, dice de Aristóteles, dice: pero lo primero que distingue al hombre rico del hombre común es que el primero, el hombre rico, ha desarrollado la facultad de ver lo posible allí donde los otros no ven más que lo imposible. Pero nuestro Dios es un Dios de lo imposible, como Abraham creía, que es capaz de dar vida a los muertos, es capaz de hacer engendrar un hijo a pesar de Sara ser vieja y ser estéril. Hermanos, esto es la fe que Dios quiere que tengamos, una fe que corresponde a lo rico que somos en Cristo, hermanos, para obtener cada vez más esa riqueza que es Cristo, la esperanza de gloria en nosotros, hermanos. Por eso, nosotros tenemos que crecer más en fe, en el conocimiento de esta fe, que no se basa en nosotros, no se basa en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, se basa en lo que es Cristo. O si no queremos vivir así, vamos a estar desechando la gracia de Dios, vamos a estar pisoteando a Cristo. Vos moriste de balde, Jesús, yo no me quiero apropiar de tu gracia para vivir la vida cristiana. Un autor dijo que vos tenés que apropiarte de Cristo, y cuando te apropias de Cristo es como que le estás poniendo la corona a Cristo. Le estás diciendo: tú sos el Salvador, tú te mereces la gloria y por eso me voy a apropiar de tus bendiciones. Dijo un autor ahí, ahora no tengo acá a mano, si lo tenía lo diría. Eso es lo que más gloria le da a Dios, apropiarse de Cristo, de su gracia, hermanos, por la fe. Y cada vez más, como estuve hablando, hermanos. Así que aquí les dejo, aquí termina la clase de la fe. Resumo, la fe tenemos que tener una fe caracterizada como la fe de Abraham, firme, que crece más y más. Y no una fe mediocre, sino una fe firme, así como un pitbull cuando muerde, no quiere soltar más. Y así como cuando un tornillo, cuando entra, así, es difícil sacarla así. No es fácil. Dios quiere que tengamos una fe firme, arraigados y sobreedificados por la fe en Cristo. Así como recibimos a Jesucristo, así tenemos que andar en Él. ¿Cómo? Por la fe, arraigados en Él. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.